Al filo de la intriga. La leyenda del león de Inglaterra. En las orillas del mar Mediterráneo, y bajo el sol inclemente del Asia Oriental, una gran fila de caballeros, soldados y templarios, provenientes de Inglaterra, Francia y del Imperio Romano Germánico, marchaban por las playas del actual Israel, en una noble cruzada por recuperar la Santa Tierra de Jerusalén, que había caído en manos de los musulmanes. El sultán Saladino y sus tropas habían conquistado terrenos santos como Nazaret, Acre, Arsuf y Jerusalén, y parecía que su enorme poder era imparable. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Comandando a una legión de cruzados y caballeros de brillante armadura, el aclamado y admirado rey Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, lideraba a las tropas bajo su mando, en su camino hasta llegar a las tierras sagradas de Jerusalén para devolverlas al poder de la cristiandad. Habían capturado ya algunas bases y campamentos costeros, mientras que dentro del mar una serie de buques los acompañaban, llevando suministros, alimentos, ropajes y armas. Ricardo había acudido al llamado del Vaticano, junto a Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe II de Francia, y habían partido para hacer frente a las tropas musulmanas. Barbarroja había muerto, y el viaje por mar de Ricardo y Felipe II fue arduo, dificultoso y muy costoso, por lo que la única forma de compensar los intensos esfuerzos de tal travesía era simplemente recuperar Tierra Santa para los cristianos. Sin embargo, el camino de los cruzados y su misión sagrada resultaban cada vez más difíciles con cada paso hacia adelante que daban. A pesar de que habían logrado recuperar la isla de Chipre junto con los franceses, el recorrido se hacía cada vez más extenso, gracias al clima desgastante y traicionero de esos terrenos. Abandonado por los franceses y alemanes después de la recuperación de Acre en 1191, Ricardo ahora solo estaba acompañado por la mano divina del Creador, frente a un numeroso y bien armado ejército musulmán, plenamente acostumbrado a las arduas condiciones del Asia Oriental. Varias veces habían sido emboscados por las tropas de Saladino durante su marcha hacia Jerusalén, por lo que Ricardo y los demás comandantes decidieron no alejarse de la línea marítima mediterránea para tener un constante apoyo de suministros desde el mar. De pronto, Ricardo se percató de que él y sus tropas estaban siendo observados por espías de Saladino. Ricardo dedujo que era señal de lo que sería no un simple ataque desgastante, pues ya se encontraba cerca de su destino, por lo que a Saladino no le quedaría más sino atacarle con todas sus fuerzas, aprovechando que estaban rodeados por mar a sus espaldas y de bosque por enfrente, de donde vendrían las tropas musulmanas. Tras darse cuenta de esto, ordenó a las tropas fortalecer la formación, y todas se prepararon de nuevo en formación de batalla sin dejar de avanzar. Colocó a los valientes templarios en la vanguardia, y luego varias filas de tropas normandas, inglesas, francesas y hospitalarias. Tan solo había que esperar el asalto y clamar a Dios porque las flechas musulmanas fuesen desviadas por el viento. Y como si se tratase de un vidente, la predicción de Ricardo se cumplió. Del bosque se escupieron flechas hacia los templarios, y luego salió una intensa carga de egipcios y sirios armados con cimitarras. Ahora para Ricardo, solo había una forma de ganar: resistir la ofensiva sin dejar de avanzar, para luego contraatacar y acabar con las tropas de Saladino, del quien se decía, era invencible. La pasión por la guerra y la batalla corrió por la sangre de Ricardo desde que era muy joven. Había nacido en 1157 en Inglaterra, proveniente del linaje Plantagenet, y su madre no había sido otra que Leonor de Aquitania, la fiera, valerosa y necia reina guerrera. Su padre fue el paranoico y siempre temeroso rey Enrique II,
que vivía preocupado de que Ricardo o alguno de sus otros hijos le arrebataran el poder en vida, por lo que nunca les dio a Ricardo ni a dos de sus hermanos algún pedazo de tierra o propiedad. Sin embargo, Ricardo no tenía dos hermanos, sino tres, por lo que uno de ellos fue la excepción, y este fue Juan Sin Tierra, el más joven, y cuyo apodo se ganaría en un futuro. Este recibió castillos como regalo, y era el hijo favorito de Enrique II. Enfurecidos por tal favoritismo, los demás hermanos, incluido Ricardo, se alzaron en armas contra su padre para arrebatarle el poder, haciendo realidad el mayor miedo de Enrique II. Para clavar aún más el puñal en la moral del rey Enrique, la impredecible reina Leonor persiguió sus propios intereses y apoyó a sus hijos para destronar a su marido. Para ese entonces, Ricardo solo tenía 15 años y luchó en las tierras inglesas del continente europeo, pero no en la isla inglesa. A pesar de ir ganando mayormente la guerra, Enrique II se dio cuenta de su grave error paternal y decidió mediar con sus hijos, prometiéndoles tierras a cambio de que detuvieran su rebeldía. Pero los jóvenes, cegados por la cantidad de poder y riquezas que podrían obtener, se negaron y retomaron las armas. De forma valiente, las tropas rebeldes tuvieron múltiples victorias. Y en las mismas batallas, Ricardo estaba presente siempre al frente, pues era un muchacho que amaba estar en el fragor de la guerra, lo que lo hizo ganarse la admiración de sus hombres, a pesar de ni siquiera ser un pleno adulto. La rebelión fue sofocada, y Enrique II derrotó a sus hijos. Aún así, les dio ciertas propiedades. Entre estas, estaba Aquitania, ahora en manos de Ricardo. Los jóvenes aprendieron sobre la paciencia, y Enrique II, a no favorecer ni despreciar a ninguno de sus hijos por sobre otro. Para hacerlos responsables por sus acciones, Enrique II envió a sus hijos a sofocar las células de rebeldía que ellos habían ayudado a despertar. Y en estas batallas, Ricardo se ganó el apodo de Corazón de León. Pero Ricardo sería traicionado por sus hermanos, que trataron de apoderarse de sus tierras, en complicidad con algunos traidores de Aquitania que odiaban a Ricardo por su carácter tiránico. Pero ninguno de los hermanos tenía más experiencia y conocimiento de la guerra que Ricardo, quien derrotó a sus enemigos. Y poco después, el hermano mayor y futuro heredero al trono, falleció. Enrique II pidió a Ricardo que diera sus terrenos a Juan Sin Tierra, pues él no tenía ninguna, y por ley, Ricardo sería coronado rey próximamente. Tanta sangre y sudor había derramado Ricardo por aquellas villas, que se negó y se levantó en armas contra su padre. Entonces conoció a Felipe II de Francia, quien lo ayudó a enfrentarse a su padre. El rey, sabiendo que era inútil oponerse más al poderoso Ricardo, se rindió y murió de inmensa pena al ver que sus hijos y hasta su querido Juan Sin Tierra le habían dado la espalda. Así fue como Ricardo se volvió el rey de Inglaterra. Pero Ricardo pasaría muy poco tiempo en sus tierras natales, pues en su sangre estaba el luchar en guerras y batallas, por lo que no dudó en acudir al llamado del Vaticano cuando Saladino invadió Jerusalén. Ricardo tomó la cruz y marchó junto a los franceses y germanos hasta tierras asiáticas. Y en 1191, los cristianos recuperaron Acre, pero hubo disputas entre los franceses, germanos e ingleses por los territorios obtenidos. Para cuando Felipe II enfermó, la mayoría de franceses decidieron retirarse de la guerra, lo que a vista de Ricardo era un acto de traición. Los germanos también se habían marchado luego de una disputa. Ahora Ricardo Corazón de León y sus soldados estaban solos, marchando hacia Jerusalén y habiendo fallado una negociación con Saladino después de capturar Acre. Los ingleses habían tomado casi 3.000 prisioneros de aquella conquista, pero sabiendo que tenían que moverse y que no habían llegado a un acuerdo con Saladino, Ricardo ordenó ejecutar a aquellos desgraciados frente a las tropas musulmanas.
y marchando hacia Jerusalén, se disputaría la cruenta batalla de Arsuf, con los templarios a la vanguardia, soportando una lluvia de flechas desde el bosque, con el mar a sus espaldas y con el resto de las tropas avanzando bajo un inmenso calor mientras empuñaban sus espadas y cargaban sus cotas de malla. Ricardo nunca había sido un cobarde, ni se había mostrado débil ante una batalla. Ni siquiera cuando enfermó de escorbuto durante la conquista de Acre, había dejado de disparar su ballesta mientras era trasladado en camilla. En su corazón no estaba el perder, por lo que, como el experimentado estratega que era, dispuso sus mejores tropas en el flanco más lejano del fragor de la batalla, pues las usaría para contraatacar. Cuando sus hombres pusieron un pie en las murallas de Arsuf, dio órdenes de iniciar el contraataque. A pesar de que los musulmanes lo superaban en número, estos no soportaron el azote de las mejores tropas cruzadas de Ricardo, y los musulmanes se vieron atrapados por el bosque que habían usado para emboscar. Así Ricardo terminó con la leyenda de que Saladino era invencible en batalla, pues él, con menor número de tropas, y habiendo estado entre la espada y el mar, logró derrotarlo. Gracias a esto llegó a la gran ciudad de Jaffa, donde se reiniciaron las negociaciones y se llegó a un acuerdo. Cuando finalmente logró volver a Europa, tuvo que enfrentarse a su ex aliado, el rey de Francia, pues este estaba invadiendo las propiedades de Ricardo. Tras inspeccionar las afueras de un castillo, y estando sin armadura, Ricardo fue alcanzado por un disparo de ballesta. El tirador era un niño que reclamaba que su padre y hermanos habían sido asesinados por las tropas inglesas. En lugar de ser decapitado, el niño fue perdonado por Ricardo en persona, y éste le dio una alta suma de dinero, como una especie de recompensa por haber vengado a su familia. Ricardo, en cambio, tuvo serias complicaciones por la herida, lo que lo llevó a fallecer en Francia por negligencia médica en 1199, en brazos de su madre Leonor. A pesar de ser algo tiránico y no haber estado presente mucho tiempo en su reino, Ricardo se ganó el respeto de sus tropas y el amor de sus súbditos, porque siempre donde hubiese que representar a Inglaterra en alguna guerra, el primero en empuñar su espada era Ricardo. Su valentía en batalla, su inteligencia y tenacidad, lo llevaron a ser mitificado en la historia inglesa. Y de generación en generación, continuó viva la leyenda de que Inglaterra tuvo un rey que era tan valiente y fiero, como un león. Si te gustó este video, dale me gusta, y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.